Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días. Buenas tardes ya. Ok, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Tardes ya, exactamente. A ver. Lisbeth Ortiz, ¿está Lisbeth? Sí, profesor. ¿Qué vimos la clase pasada? Estuvimos retomando, bueno, lo que hemos visto en las clases pasadas, lo que estudiaba anteriormente la criminología, que era el crimen criminal y la criminalidad, y que ahora bueno, sí, ha abarcado un poquito más y ya estudia el delito, la pena, el delincuente y la criminalidad. Y también estuvimos retomando lo que lo de las anomias de Emilio Durkheim, bueno, no sé cómo se pronuncia. Emilio Durkheim. Ajá. Bueno, estuvimos retomando lo de las anomias, que nos dijo que eran, me parece que, bueno, era cuando se alejaban del camino de la ley. Y estuvimos viendo también sobre Gabriel Tarde, que él nos decía que el delito se va a volver, bueno, que el delincuente se iba a volver delincuente dependiendo de lo de, bueno, del entorno en el que se rodeaba. También vimos los enfoques del crimen. Nos dio cuatro teorías que una es sobre las teorías de las anomias, que Esto que igual me estás platicando son los puntos más importantes de los estudios que hace Gabriel Tarde. ajá, Él se basa, número uno, en la teoría de las anomias. Exacto, ¿qué más? ajá. El segundo son los enfoques multifactoriales o multidisciplinarios de la criminalidad. El tercero son las teorías ecológicas, estudios de barrio y zonas geográficas. Uh-huh. El cuarto, las teorías de aprendizaje. Las 5 son las teorías del control, y también vimos a Sulteldan, bueno, no sé cómo se pronuncia, profe, y allí nos dio, bueno, también, ajá, nos dijo que allí analizaba a los delincuentes de cuello blanco, y allí nos dio un ejemplo sobre René Bejarano. Ok. Uh-huh. Del por qué estos delincuentes quieren Hensing, que también nos comentó que hizo una obra llamada Criminología y el Tratado de Psicología Criminal. Y también nos habló por último sobre las denuncias y la querella. Nos dijo platicamos que por ahí ¿te acuerdas de Wolf Middendorf? no, de ese no, profe, la verdad. Okay. No lo tengo apuntado. Estudió la criminología. ¿Cómo se lleva a cabo la criminología desde el punto de vista profesional? ¿Qué más? Le vuelvo a decir, nos mencionó también lo que fue la denuncia y la querella. Nos dijo la diferencia entre las dos, que la denuncia es el acto en el cual se hace del conocimiento a las autoridades, y que la querella es aquella que se da por escrito. Yo nos mencionó que estos delitos. Espérame, ahí sí te detengo, Luis. La denuncia y la querella sirven exactamente para lo mismo, para hacer del conocimiento de la autoridad investigadora la posible comisión de un delito. Solamente que la denuncia se plantea contra aquellos delitos que se persiguen de oficio, contra aquellos que el propio Ministerio Público se dedica a investigarlos independientemente del impulso que les den las partes o no. Y la querella se presenta contra aquellos delitos que se persiguen a petición de parte ofendida. Pero los dos sirven para lo mismo, para hacer el conocimiento del MP la comisión de un posible hecho delictivo, ¿ok? Ok.
Y bueno, también nos mencionó sobre las funciones de la denuncia y la querella y nos enumeró 6. Y estos son tipo y las modalidades del delito que permite investigar los hechos delictivos políticos y judicial, nos permite conocer el autor del delito y sus características, realiza un proceso penal y llevar la decisión final a un tribunal, Recuerden que es el sin leer, ¿eh? tratamiento. Bueno, son 6. Y bueno, las últimas 2 es el tratamiento del delincuente y la asistencia de la víctima. Y nos habló también sobre qué son las cifras negras, que son los hechos delictivos que no se dan a conocer así a las fiscalías o a estas instituciones. Y también me parece que nos habló un poco sobre Manuel López Rey Arroyo y también nos mencionó lo de la estadística criminal. Y en esa, bueno, yo investigué que es la disciplina que se ocupa de la observación y el cálculo de los fenómenos delictivos. Ok, ¿qué más? Y que sirve para obtener y reunir datos de manera correcta que arrojen sí estos datos y cuál es el índice de cada delito. Y la verdad nos habló sobre una autora, pero no, la verdad yo no encontré nada y se me olvidó el nombre de ella, la verdad. Ángela Vázquez. Ajá. Sobre Ángela Vázquez, ¿ok? ¿Y qué decía Ángela Vázquez? De ella sí no encontré nada, profe. Me salieron otras, pero la verdad no supe en sí cuál era. Traten de estudiar en libros, en que les di de Gilia Marchiori, porque en internet va a estar complicado. Recuerden que toda la información que les doy no es de internet, es de criminólogos que han dedicado toda su vida a hacer estos estudios. No hay nada como el libro, ¿eh? No estudien en internet. ¿Qué más? Pues es todo lo que, bueno, de lo que yo me acuerdo que vimos la clase pasada. Ok. Gracias, Liz. De nada, profe. ¿Alguien quiere complementar lo que vimos la clase pasada? Ahí nos quedamos, niños. Empezamos a ver la reacción social institucional o ya no nos dio tiempo. No, eso ya no lo vimos. Bueno. Entonces, siguiente situación. ¿Ya todos pudieron ver en el Classroom la actividad que les asigné, como se los había comentado para este semestre? ¿O no? Sí. La cifra negra de la criminalidad. Ok. ¿Qué película les tocó a ustedes analizar? El dragón rojo. ¿Y ya vieron la película o no? Ya. Ya, profe. Ok. ¿Tienen alguna duda? Que son delitos que no son denunciados safe. ¿Tienen alguna duda referente a la actividad que tienen que presentar en sus 3 momentos? ¿Ya están sus equipos conformados? A ver. Disculpe, comentaba en la primera fase que era un cuadro sinóptico o un tríptico, pero ¿es uno por persona del equipo o es uno en general? No, cuadro sinóptico no le fijan. Tienen que ver la película y ya que vean la película les describí ahí los personajes que tienen que analizar desde el punto de vista de su personalidad. Tienen que analizar la personalidad y les di, si no me falla la memoria, la opción de hacer un ensayo, un mapa conceptual, un mapa mental, o también pueden grabar un video todos los miembros de su equipo exponiendo justamente sus conclusiones, definiendo y describiendo la personalidad justamente de los sujetos. Eso en un primer momento. El trabajo es uno solo, basta con que una persona lo entregue refiriendo los nombres de los miembros de su equipo y bueno, eso sería la primera fase. En la segunda fase van a hacer un ensayo en primer momento de un dictamen criminológico para exponer justamente desde el punto de vista científico la personalidad de estos personajes de la película.
vamos a hacer un borrador, por eso es un segundo momento, para que yo los pueda orientar en qué están bien, qué están mal, qué deben de corregir, qué no deben de corregir. Y en un tercer momento ya van a presentar casi al final del semestre, van a presentar al final el dictamen debidamente ya elaborado y tienen que subir un video donde participen todos los miembros de su equipo exponiendo sus conclusiones. Todos tienen que exponer en el video. ¿Ya está claro o alguien tiene alguna duda? Sí, quedó claro, profe. Ok. Bueno, nada más hago hincapié en alguna anotación que les puse por ahí. Recuerden que es obligatorio para todos entregar el trabajo en sus 3 etapas. Si hay alguna personita que no lo entregó en la primera etapa, pero sí en las otras 2, pues no va a tener derecho a examen final y va a reprobar la asignatura. Tiene que presentarlo todos en sus 3 momentos. Si no, van a reprobar. Pero también les puse ahí un beneficio. Al mejor trabajo le voy a dar un punto a los miembros del equipo, claro está, en el examen escrito. Y obviamente lo van a necesitar. Entonces, pues traten de hacer hincapié en esto. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, niños, vamos a retomar entonces la criminología 2. Vamos a analizar un nuevo objeto de estudio a la luz de las nuevas tendencias de la criminología moderna y especializada. Uno de los nuevos estudios, uno de los nuevos objetos de estudio de la criminología en nuestros días es justamente la reacción social institucional. La reacción social institucional. ¿Qué es esto de la reacción social institucional? Es la manera, o son los modos, son los mecanismos que utilizan las instituciones frente al delito. ¿De qué manera reacciona el Ministerio Público? Creo que esto ya lo habíamos comentado. ¿De qué manera reaccionan los jueces? ¿De qué manera reaccionan los policías de investigación? ¿De qué manera se abordan todos estos problemas y todos estos sucesos? ¿Tienen acaso las instituciones la capacidad suficiente para hacer frente a estos problemas? ¿Son atendidos debidamente las víctimas y los ofendidos en cualquier tipo de delito que se comete? ¿Cuál es la capacidad de respuesta? ¿Saben derecho? ¿No saben derecho? ¿Saben criminología? ¿No saben criminología? ¿Están debidamente preparados? ¿Tienen la instrucción? ¿Cómo es? ¿Qué se necesita para tener esa reacción social institucional que como sociedad necesitamos frente al fenómeno del delito? A eso se refiere justamente este tema de la reacción social institucional. Y hay algunos criminólogos que ya hemos referido que se han evocado el estudio de este tema. Destacan algunos, como el propio César Beccaria, lo voy a anotar en el chat. César Beccaria, también conocido como el Marqués de Bonesana. Marqués de Bonesana. El propio Francesco Carneluti. Francesco Carneluti fue caracterizado además de escribir criminología porque es un gran procesualista. Tiene varios estudios en materia de teoría general del proceso, ha escrito incluso varias obras. Otro más, Michael Foucault. Michael Foucault. Darius Melosini. Máximo Pavarini. Todos estos criminólogos o estos estudiosos se han puesto a analizar si nuestras instituciones tienen la capacidad responsiva adecuada frente a este fenómeno del delito. ¿Si la tienen o no? ¿Y por qué? ¿Ustedes qué opinan? ¿Nuestras instituciones de gobierno, de Estado, tienen la capacidad suficiente para atender estos temas? ¿Qué opinan? Pues se puede dar cuenta uno mismo en la seguridad que tiene el país, ¿no? Si es seguro o no. Ahí yo creo que se refleja si tiene la capacidad de hacerlo o no. ¿Y tú qué opinas? ¿Sí o no?
pues no. Definitivamente no. ¿Qué críticas podemos encontrar a nuestro sistema, a nuestras instituciones? ¿Qué podemos mejorar? ¿Ustedes han tenido la desgracia de tener que ser atendidos o asistir al Ministerio Público o a un proceso penal o incluso a un órgano de la policía? ¿Les ha pasado? ¿Les han dado la atención adecuada? No, nunca he tenido que ir, pero sí sé que demuestran mucho desinterés al asunto que se les presenta, o a veces hay mucha corrupción. Ok, ¿los demás qué opinan? Bueno, pero bueno, yo digo que les hace falta empatía en esas instituciones, ¿no? Mucha. Porque, bueno, por lo regular, bueno, en una ocasión simplemente yo cuando iba a meter lo de la atención de mis hijos, pues lo primero que te cuestionan, ¿por qué ahorita, no? Y pues, o sea, te empiezan a hacer muchos cuestionamientos y dices, pues si vengo a que me ayuden, no a que me estén criticando también. Claro, tú habrás tenido tus razones personales y pues lo que tienen que hacer ellos es responder ante esa problemática. ¿Alguno ha acudido al Ministerio Público y ha tenido alguna experiencia? Este va a ser su campo de trabajo. ¿Nadie ha tenido la oportunidad? Sí, dice por ahí Brandon que sí. ¿Alguien más? ¿Cómo les ha ido con las autoridades? Te acusaron de delincuente, pues sí. ¿Y te dieron un trato digno, decoroso? ¿Respetaron tus derechos? Ese es el tema. Bueno, como se darán cuenta, esto es una situación muy delicada y es una de las cosas que ustedes tienen que aterrizar desde el punto de vista criminológico. El criminólogo no nada más se va a abocar a estudiar al delincuente, a la delincuencia, a las penas. También tenemos que analizar si las autoridades o las instituciones tienen la capacidad adecuada para responder a estos problemas. ¿Cómo reaccionan las instituciones frente a determinado delito? Alguna persona que haya sido víctima de violencia familiar, o a lo mejor de una violación, o de una riña, o de cualquier tipo de evento. ¿Cómo han sido tratados? ¿Han sido tratados con dignidad? ¿Les han solucionado el problema de manera pronta y expedita? ¿Les han facilitado? A lo mejor les trata muy bien porque en algunas oficinas el trato ha mejorado, pero siguen siendo muy lentos en sus procesos. Y en otras tantas no ha mejorado absolutamente nada el trato. Como dicen, como acaba de decir Lisbeth, pues cuestionan y una serie de situaciones, e independientemente de resolver el problema, pues se desesperanza uno y por eso es que crece esta famosa cifra negra de la criminalidad. ¿Cómo opera la policía simplemente? ¿Cómo debería operar la policía? ¿Se sienten seguros con los órganos policiales que están resguardando la seguridad pública en este momento? ¿Qué opinan? No, porque son muy corruptos. Bueno, la gran mayoría, no, no puedo decir que todos. Sí, no todos, pero sí hay un desajuste ahí en cuanto a preparación, en cuanto a la educación que tienen a lo mejor para atender. Como dicen, no todos, pero sí definitivamente necesitamos un sistema que implemente justamente la educación a nivel policial, porque a lo mejor no es culpa de los elementos en parte, simple y sencillamente no reciben la educación y la preparación adecuada por parte del Estado. También esto se hace extensivo justamente al sistema penitenciario mexicano. Nuestros centros penitenciarios tampoco gozan precisamente de las características que quisiéramos para castigar a un delincuente. Cuando una persona está en un centro penitenciario, pues carece prácticamente de una vida digna, decorosa, a menos, claro está, que tenga por ahí alguna ayuda o algún conocido o haya algún tipo de arreglo. Y no debería de ser así. Deberíamos estar todos justamente en una posición equitativa. ¿Qué penas se aplican frente a la delincuencia? Nuestras penas son eficaces. Si se dan cuenta, este tema de la reacción social e institucional va más allá de entender si nuestras autoridades son competentes o no. También los mecanismos y los modos que hemos establecido como sociedad para atender este tipo de fenómenos tienen que ser analizados a la luz de la criminología. ¿Acaso nuestras penas son eficaces o no? Esto sí me interesa que lo entiendan y que lo
razonen. ¿Creen que las penas que hoy se aplican a los delincuentes son vastas, son suficientes? ¿Sí alcanzan a solucionar el problema de seguridad que tenemos en México o no? ¿Qué opinan respecto de nuestras penas? Yo digo que no, porque pues tan solo en el entorno en el que yo estoy, pues conozco a varias personas que han estado recluidos y vuelven a reincidir y entonces ya, pues no funciona. No funciona. Y que prácticamente estamos hablando de dos alternativas: o pena privativa de la libertad o resarcir el daño económico, reparar el daño mediante una cantidad de dinero. ¿Qué harían ustedes? Si sabemos que no funciona, ¿qué tipo de penalidades implementarían para que funcionen las cosas en nuestro sistema? ¿Cómo le harían? ¿Qué proponen? Penas no tan largas que tengan como objetivo el reacomodar a la persona que encierra a la sociedad, ¿no? Cambiarle esa forma de actuar y de Me pensar. llamó la atención lo que dijiste, penas no tan largas, ¿por qué? Interesante, a ver. Porque a veces pues no se le da la oportunidad al recluso de intentar De poder redactarse a la sociedad, vaya. ajá, básicamente sí. Ok. ¿Y le darías la misma oportunidad a todos los delincuentes por igual para poderse redactar? No, porque pues los delitos son distintos, no es lo mismo un robo por comida a una violación. A un genocida, ¿cómo lo castigarías? Un genocida. Como Adolfo Hitler. Ah, pues yo creo que ese sí merecería una cadena perpetua, ¿no? Porque ese ya es un crimen grandísimo. Ok. ¿Alguno de ustedes está de acuerdo en reincorporar la pena de muerte al sistema penal mexicano? No, yo no. ¿Tú no? ¿Los demás? Yo digo que sí, profesor. Ok. ¿Por qué? Porque pues tomemos el ejemplo de un asesino que mató a 15 personas y le están dando 500 años de cárcel como a la matavijitas. O sea, ¿de qué le van a servir? De todas formas se va a terminar muriendo, pues ¿por qué no le quitas la vida a una persona que le quitó la vida a personas que no tenían nada en su entorno? O sea, bueno, ese es mi punto de vista. No, está bien. ¿Y cómo le quitarías la vida? ¿Cómo aplicarías la pena de muerte? Como lo hacen en Estados Unidos. Bueno, hay varias maneras. Está la silla eléctrica, está la inyección letal, se hablaba de la cámara de gases. ¿Cómo lo harías? Pues de acuerdo al delito que, bueno, a los delitos que haya cometido, o sea, sería si asesinó, pues la silla eléctrica, si secuestró la inyección letal, pero sería de acuerdo, y de acuerdo cómo la tome la ley, o sea, cuál decida tomar, la misma ley. Ok. ¿Qué opinan los demás? Que atentas contra la Declaración de Derechos Humanos, por eso no se hace, ¿no? No, bueno, en el caso de nuestro país forma parte de este tratado internacional, claro está, pero hay países que no están suscritos a este tratado, ¿eh? Y tampoco es que sea para siempre. Por ahí me decían reiniciar el sistema es hacer una reforma estructural de raíz. Digo, esa es una razón por la cual no se aplica esta pena de muerte. Pero si en un momento dado México optara por llevar a cabo esta penalidad, pues naturalmente estaría contraviniendo esos instrumentos y estamos asumiendo una posibilidad hipotética en la cual México ya no fuera parte. Pero ¿qué opinan? ¿Sí funcionaría esto? ¿Sí están de acuerdo en implementar esa penalidad otra vez o no? Sí, yo también estoy de acuerdo, Mar. Ok, ok. ¿Alguien más? Sí, yo estoy de acuerdo, maestro, por las penas que se han cometido, como los que destazan o matan o violan a personas que pues no creo que se lo hayan merecido, o yo creo que más bien no hay nadie que se lo merezca, pero también esos actos serían un buen castigo, supongo. Ok.
Pues este sistema penal que ustedes están comentando, que comenta por ahí Brandon, reiniciar el sistema significa reestructurar todo de raíz y obviamente significaría entender por qué estamos aplicando esas penas. No podemos simplemente proponerlas porque consideramos que es un castigo justo o no. Lo que tenemos que hacer es hacer que las cosas funcionen, que las autoridades nos escuchen en tiempo y forma, que se protejan los delitos, los derechos de la víctima, de los ofendidos, que se les dé un trato digno y decoroso, que la atención sea pronta, sea expedita y lo más importante, prevenir en la medida de lo posible que surjan estos fenómenos criminales. Por eso es que analizamos todo este tema de la reacción social e institucional. A lo mejor pudiera comprender la educación a nivel universitaria, alguna parte, en todas las carreras, no nada más en criminología, ustedes que son expertos o van a ser expertos en la materia, a lo mejor en otras carreras valdría la pena implementar la materia de criminología para entender cómo funcionan las cosas, para quitarnos esos mitos en torno a esta problemática delictiva. Porque, pues otro problema que también platicamos es esta famosa cifra negra de la criminalidad. ¿Por qué muchas personas no denuncian? ¿Por qué muchas personas no acuden al Ministerio Público cuando les ocurre un delito? Pues muchas personas no lo hacen porque sabemos de antemano que no nos van a resolver el problema, porque sabemos que las instituciones son lentas, porque sabemos o asumimos que necesitamos una cantidad importante de dinero, que asumimos además que el Ministerio Público nos va a poner muchas trabas en el camino y no tendría que ser así. Otras personas más, claro, no denuncian estos delitos, pues porque tienen miedo, porque tienen pena. Generalmente las víctimas de violación o las víctimas de trata de personas, a menos que sea una situación muy evidente, no lo hacen del conocimiento de la autoridad investigadora. Pero no tendría que ser así. Esto de la cifra negra de la criminalidad, recuerden que son todos aquellos delitos que no se encuentran dentro de las cifras oficiales, que no son denunciados, que no son hechos de la autoridad, hechos del conocimiento de la autoridad competente por alguna razón en particular. ¿Por qué nos dicen o por qué no nos dicen la realidad de las cosas? ¿Por qué no hablan con las cifras correctas? A ver, estos son los delitos que se han procesado, pero también explicarnos de una manera concreta cuál es esa cifra que desconocemos de todos aquellos delitos que sí se cometen y que no son hechos del conocimiento de las autoridades investigadoras. Todo eso es lo que tendríamos que estudiar a la luz de esta reacción social institucional. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, profesor. Ok. Vamos a analizar algunos autores que hablan justo de este tema, de la reacción social institucional. Vamos a hablar de uno que se llama Philip Roberts. Se los escribo en el chat. Philip Roberts. Philip Roberts asume que hay una crisis, que hay una verdadera crisis en el sistema penal, porque es retardado, porque es ineficaz, porque no funciona. Fallan nuestras instituciones, no funcionan adecuadamente y justamente los motivos por virtud de las cuales este sistema o estas instituciones son lentas son las que analiza Philip Roberts. Philip Roberts continúa estudiando los procedimientos policiales, acaso los órganos de investigación del delito, y refiriéndome propiamente a los policías de investigación o a los policías como auxiliares de la seguridad pública o ciudadana, como ya se conoce. ¿Acaso los policías tienen un procedimiento adecuado, debidamente establecido para actuar frente a las denuncias de los ciudadanos? ¿Cómo es que proceden los policías en un momento dado cuando se hace de su conocimiento o algún hecho delictivo o cuando les pedimos ayuda simplemente? ¿Cómo funcionan los policías? ¿Cómo nos atienden? ¿Funciona o no funciona? De hecho, también hay un autor que se llama Emilio Viano, que critica fuertemente a esta estructura y el aparato policial. Emilio Viano comenta que la policía es la primera institución que está en conflicto. Generalmente cuando nos encontramos en una situación de peligro, socialmente hablando, la primera instancia a la que tendríamos que acudir sería la policía. Y les han resuelto o no los problemas los policías. En algunas ocasiones pues se apersonan, sí van a donde ocurrieron las circunstancias, pero muchas veces ni se quieren meter, no toman una actitud o una postura totalmente imparcial, a pesar de que estemos mostrándoles que estamos siendo víctimas de algún tipo de delito. Entonces Emilio Viano lo primero que hace es criticar justamente a la policía.
Hay otro autor más que se llama, también se los escribo, Berl Kuczynski. Berl Kuczynski, así como se los escribí en el chat. Berl Kuczynski. Y Berl Kuczynski trabaja a través de encuestas. Y a través de las encuestas cuantifica justamente los resultados de las instituciones. A mí, enséñame cifras, a cuántas personas has procesado. Yo voy a determinar qué tan eficaz o qué tan ineficaz eres con base en las estadísticas, con base en la cuantificación de datos. Entonces, hay que hacer una encuesta o hay que trabajar a través de las encuestas para obtener resultados respecto de cómo es que funcionan nuestras instituciones. ¿Acaso se consideran severos o justos los castigos a los criminales que cometen algún delito en alguna región determinada? ¿Son justos o no son justos? Que es justamente lo que estamos platicando ahorita. Les hablaba en un momento dado, cuando estudiábamos esto de la criminalidad y de la penalidad, que históricamente se han desarrollado muchas etapas y muchos estudios en torno al análisis de la pena. ¿Acaso las penas que aplicamos son eficaces o no? A poco antes, por ejemplo, en la época de la venganza pública, cuando el Estado era lo más importante y se calificaba como delito ir en contra de cualquier acto que cometiera el Estado, llegaban al grado incluso, como se los platiqué, de desenterrar a un muerto para castigarlo. ¿Acaso esas penas realmente son eficaces? Necesitamos enseñarle a la sociedad, en términos generales, a través de un castigo a un muerto, que está mal delinquir, para que no lo vuelvan a hacer. Todos estos análisis los hace Berl Kuczynski con base en estas estadísticas. ¿Tienen alguna duda de esto que comentaba Berl Kuczynski? Bueno, vamos a hablar de otra criminóloga, Nils Christie. Nils Christie, otra criminóloga que refería o que hablaba en torno a la imposición de los castigos. Nils Christie decía que castigar significa causar un dolor deliberado. Estamos legitimando entonces, en voz de Nils Christie, estamos legitimando el dolor. Si estamos imponiendo castigos severos, castigos que de verdad les duelen a los delincuentes, lo que estamos haciendo como hombres es legitimar el dolor. Si nosotros instituimos alguna pena inusitada o instituimos alguna pena inusual o que infiera algún tipo de dolor a alguna persona, lo que estamos haciendo al final es legitimar, darle esa fuerza, esa legalidad al dolor. ¿Es eso lo correcto? ¿Eso es lo que necesitamos para redimirnos y suprimir en parte el fenómeno de la criminalidad? Esto es justamente lo que tienen que analizar. ¿Cómo podemos controlar a las instituciones como la policía? También continúa analizándolo Nils Christie. ¿En serio necesitamos penas que signifiquen o que infieren algún tipo de dolor para el delincuente? ¿Qué opinan ustedes? Eso es lo que tienen que llevarse como reflexión. ¿Tienen alguna duda de esto de la reacción social institucional? Es como lo que nos mencionaba, ¿no, profesor? Que nos estaba preguntando si estábamos de acuerdo con la pena de muerte. Así es. Precisamente esta autora es lo que estudia, ¿no? Investiga. Justamente Nils Christie se hace ese cuestionamiento. ¿Deberíamos legitimar la pena de muerte? Eso va a provocar un dolor en un ser humano. Sí, cometió un delito y esa persona a lo mejor propició dolor a otras personas, pero ya basta de dolor, ya basta de estarnos asumiendo como una civilización sanguinaria. Si ya hubo dolor, si ya hubo sangre, ¿por qué tenemos que continuar con eso? Eso es lo que dicen los estudios de Nils Christie. Bueno, vamos a analizar otro objeto de estudio de las nuevas tendencias criminológicas y me estoy refiriendo al costo económico social del delito. El costo económico social del delito. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, como gobernados, que un delincuente cometa un delito? ¿Cuánto cuesta tener a una policía eficaz realmente, con una capacidad responsiva adecuada, que nos proteja a todos?
Sí, nosotros lo pagamos con nuestros impuestos, es correcto. El sueldo del agente de la policía, el sueldo del Ministerio Público, el sueldo de los jueces, el sueldo de los directivos de los centros penitenciarios, ¿se paga de dónde creen? Pues justo de nuestros impuestos, es correcto. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros que ocurra eso? Nos están recabando una cantidad X de impuestos para que el Estado tenga una vida social adecuada, para que el Estado tenga una reacción social e institucional adecuada, pero realmente se aplican estos recursos a estas problemáticas, a estas instituciones. Lo cierto es que de alguna manera se pretende cubrir este problema, de alguna manera pretendemos nosotros dar una solución, pero ¿cuánto le cuesta al Estado que un criminal sea procesado? Pónganse un día a hacer el cálculo, pónganse un día a analizar esta hipótesis. Y bueno, pues no es nada barato el sueldo del Ministerio Público que lo procesa, o mantener a una persona en un centro penitenciario, o el sueldo de un juez que va a procesar a alguien. ¿Cuánto cuesta entonces que una persona cometa un delito? Y cuesta lo mismo en todas las regiones, además. Gana lo mismo el Ministerio Público de Chihuahua que el Ministerio Público de Oaxaca, que el Ministerio Público de la Ciudad de México. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué unos ministerios públicos tendrían que ganar lo mismo que otros? ¿O por qué tendrían que ganar una cantidad diferente? Porque a lo mejor hay más fenómenos delincuenciales en Chihuahua que en la Ciudad de México. La labor que están haciendo es exactamente la misma, pero la carga de trabajo amerita que ganen el mismo sueldo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Todos los funcionarios deberían ganar lo mismo por región? ¿Puede volver a repetir más? Sí, claro. Si los ministerios públicos, por ejemplo, de la Ciudad de México, Yo digo que ok, deberían de ganar lo mismo que en otros lugares. Lulú dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué sí? no, yo digo que no. Ah, dices que no. Ok, No, ¿por yo qué digo no? que no. ¿Por qué no? Bueno, es que, bueno, sí. No, tú, perdón. Pues el nivel de delincuencia va cambiando de acuerdo a la localidad. La Ciudad de México pues no se compara con el número de pobladores que tiene a otros estados. Entonces yo creo que también, pues como usted lo dice, por la carga de trabajo, pues no es o sea, sí es la misma función, pero no la agilidad ni la carga de trabajo. Sí, también hay unas regiones donde asumimos que las cosas a lo mejor no están tan mal y sí están muy mal. Por ejemplo, en Chihuahua, ahorita en Guanajuato, los temas de los delitos, hay un alto índice delictivo y bueno, la carga de trabajo no es la misma. Desde el punto de vista de la carga de trabajo, a lo mejor tendría que haber un salario homologado, pero también tendría que pagarle esas horas extras, que es lo que muchas veces no hacen las instituciones. Tú quédate a hacer guardias, quédate más tiempo porque tienes mucha carga de trabajo, pero no te voy a pagar horas extras. Y eso es lo que a lo mejor no es justo, porque el Estado tiene el fondo, por supuesto que lo tiene para sufragar esas horas extras que trabajan estos funcionarios. Ahora, vamos a tomar en cuenta, tenemos que tomar en consideración algunos factores para analizar este costo económico social del delito. Primero que nada, vale la pena hacer el ejercicio para entender cuánto cuesta el sueldo de un policía, de los órganos policiales, de la policía, para empezar. ¿Cuál es el costo de la policía? ¿Cuál es el costo de los jueces? ¿Cuál es el costo de las cárceles? Además, muy importante. ¿Cuánto cuesta que una cárcel funcione adecuadamente? Ese es el primer ejercicio que tenemos que hacer. Además, tenemos que cuantificar aproximadamente, naturalmente, cuánto cuesta cada delito. ¿Cuánto cuesta que una persona cometa el delito de cohecho? ¿Cuánto cuesta que una persona cometa el delito de estupro? ¿Cuánto cuesta que una persona cometa el delito de falsedad ante autoridades? Por cierto, no se llama falsedad de declaraciones, se llama falsedad ante autoridades. ¿Cuánto cuesta cada delito en particular? Este es el ejercicio que ustedes, si se van a dedicar a esto, tendrían que hacer. En un tercer momento, podemos englobarlo y podemos analizar cuál es el costo de la criminalidad en conjunto.
todo el fenómeno criminal a nivel República Mexicana, ¿cuánto cuesta? Y eso ya es un ejercicio un poco mayor en cuanto a números. Además, podemos analizar, también debemos analizar a la luz de la criminología, cuál es el costo económico y social de la pena. Costo económico y social. Económico. Esto que platicábamos, por ejemplo, ahorita de la pena de muerte, ¿cuánto costaría que a una persona se le aplicara una inyección letal o fuera sometido a la silla eléctrica, etcétera? ¿Cuánto costaría eso? Porque privar de la libertad a las personas ya sabemos que es costoso. Y además, socialmente, ¿cuál es ese costo? Nosotros como sociedad, ¿cuánto tenemos que invertir en nuestra seguridad? Porque en la realidad las instituciones no tienen esa eficacia necesaria. Si yo sé que el policía no me va a cuidar, a lo mejor lo que tengo que hacer es invertir en cámaras o contratar a una empresa de seguridad privada en un condominio. Esto porque pues la policía no nos alcanza el límite o esa magnitud para cubrir todos estos problemas. Ese es el costo económico y social. Y finalmente, vale la pena analizar cuál es el costo social y el daño moral causado a la víctima. La víctima también cuenta. ¿Cuánto cuesta mantener una víctima? ¿Cuánto cuesta darle la atención adecuada a una víctima? ¿Cuánto cuesta que vaya al psicólogo, que vaya a recibir un tratamiento médico honorable? Creo que no sé si lo comenté en este grupo, las víctimas de violación cuando acuden a la fiscalía, hoy fiscalía, antes procuraduría, pues lo que hacen es primero someterles un examen con el médico forense para determinar si hubo o no hubo señas, y además les hacen una receta, les dan un cóctel de medicamentos impresionante, todos los antibióticos y antivirales que se les ocurran, se los recetan y te los tienes que tomar de una vez si no quieres que te pase todo. A ver, no se trata de tomarte el cóctel ni una bomba de esa naturaleza. Eso no es dar una atención adecuada. Ah, sí, tómate todo para que no te pase nada. Por supuesto que no. Necesitamos un diagnóstico adecuado. ¿Qué padecimientos son más probables? No puedo darle todos los medicamentos de una primera instancia a una persona porque entonces le va a destrozar el sistema inmunológico, el estómago, los riñones, qué sé yo. Eso no es adecuado. Entonces, no tenemos el dinero para asumir justamente estos gastos. Vamos a entender por daño moral y además entendémoslo así. Para empezar, un daño en derecho lo vamos a entender como una pérdida o menoscabo. Menoscabo significa disminución. Una pérdida o menoscabo. Eso es un daño en derecho. Cuando ustedes son víctimas de un daño, quiere decir que ustedes perdieron algo. ¿Qué perdieron? Pues a lo mejor la salud. O sufrieron un menoscabo. ¿Qué se les disminuyó? La salud. A lo mejor me dieron un cuchillazo y mi salud está disminuida gracias a eso. Hay que cuantificarlo. A lo mejor también hay que analizar cuál es el daño mental, cuál es el daño que una persona sufrió en su honor, en su decoro, en sus sentimientos. Justamente eso es lo que refiere el daño moral. Una afectación al decoro, al honor de las personas, a los sentimientos, a la imagen que los demás tienen de uno mismo. Eso es daño moral. ¿Y eso cuánto cuesta subsanarlo? Pues es difícil cuantificar esa afectación. Sin embargo, podemos cuantificar ese daño moral con base en las consecuencias que se ocurren. Si una víctima, producto de una violación, ya no puede trabajar porque tiene algún daño psicológico, pues eso es un daño que está asumiendo. Yo no puedo ir a trabajar porque tengo miedo de salir. Yo estoy asumiendo ese daño, me lo tendré que pagar el delincuente, el infractor me lo tendré que pagar. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Alguno tiene alguna duda respecto de esto que estoy comentando? Ok. ¿Por qué no alcanza el presupuesto? Que esa también es otra pregunta que tendríamos que hacernos. El presupuesto que se destina para asumir o para resolver estos problemas, ¿alcanza o no alcanza? ¿Y por qué? Por eso se genera esta cifra famosa negra de la criminalidad.
porque a lo mejor no destinamos los recursos apropiados justamente a donde tenemos que hacerlo, que es el tema de la seguridad. Gastamos en muchas cosas que a lo mejor de pronto son absurdas, pero lo verdaderamente importante, que es la seguridad social, está totalmente descuidado. Hay que considerar el número de habitantes por región que habitan y que pudieran tomar en consideración el pago de sus impuestos. ¿Cuántos habitantes, como decía Lulu, cuántos habitantes habitan al norte de la República? Habitan, por ejemplo, en Coahuila, en Sinaloa. ¿Alcanzan los impuestos de estas personas para cubrir este costo, el costo del tratamiento del delincuente y de la víctima? Todos estos ejercicios son los que hacemos al análisis del costo económico social del delito. ¿Alguien tiene alguna duda de este costo económico social del delito? No, profesor. Ok. Vamos a analizar ahora otro objeto de estudio de las nuevas criminologías o de las nuevas tendencias de la criminología. Y me estoy refiriendo a la víctima, el estudio de la víctima del delito. Estudio de la víctima del delito. No sé si ya lo hablamos y si lo tienen claro. ¿Qué diferencia hay entre víctima y ofendido? ¿Qué diferencia hay, niños? Víctima y ofendido. No lo hemos hablado, profesor. ¿No? Bueno, ¿ustedes qué diferencia creen que haya entre víctima y ofendido? La víctima es alguien que pues recibió algún delito, ¿no? ¿Y el ofendido? ¿Quién será el ofendido? ¿Qué se les ocurre? Dice Arano, la víctima puede ser la que se dañó en el delito. ¿Y el ofendido? Como privación de la libertad. Ok. ¿Qué opinan? No importa si lo dicen mal, para eso estamos aquí. ¿Qué creen Los que... ofendidos son las personas del entorno de la víctima. Ok, entonces ya podemos llegar a algo. La víctima va a ser aquella persona que recibe el daño de manera directa de un delito. ¿Ok? La víctima sufre como consecuencia directa de un delito el daño. Esa es la víctima. En el caso del homicidio, ¿quién es la víctima? ¿Los familiares serían? ¿Quién recibe directamente el daño del homicidio? Si una persona priva de la vida a otra, El muerto, ¿no? el muerto, efectivamente. El muerto es la persona que es afectada directamente con la comisión del delito de homicidio. ¿Ok? Entonces, la víctima es el afectado directo. En el caso del homicidio, pues el occiso, el fallecido, el de cuyos, el muerto. Y los ofendidos son aquellas personas que de manera indirecta pueden recibir ese daño como consecuencia directa de la comisión de un delito. Ahora sí, los ofendidos, ¿quiénes podrían ser? Los familiares. Exacto. Si asesinan a una persona, a lo mejor los ofendidos será la familia, el esposo, la esposa, los hijos, el papá, la mamá, todo ese núcleo familiar que se ve afectado por la comisión de un delito. Esos son los ofendidos. ¿Ok? Entonces la víctima va a ser la persona que padece la violencia, que padece un sufrimiento físico, un sufrimiento emocional, un sufrimiento social, como consecuencia de la violencia, como consecuencia de una conducta agresiva, como consecuencia de una conducta antisocial. Y esto se causa, obviamente, por el comportamiento de un delincuente que transgrede las leyes, que transgrede el ordenamiento que socialmente establecimos nosotros, que transgrede a lo mejor ciertas normas culturales. ¿Está claro entonces esto de la víctima y ofendido? ¿Alguien tiene alguna duda? No. No, profe, sí está claro. Ok, bueno. Les voy a dar un concepto
de víctima que me parece adecuado para ustedes, que van a ser criminólogos, desde el punto de vista de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Está largo el concepto, se los voy a referir, pero desde el punto de vista de la ONU, lo que les voy a decir a continuación es una víctima. ¿Qué dice la ONU que es una víctima? Desde el punto de vista de la ONU, las víctimas son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños. Víctimas son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños. Inclusive lesiones físicas o mentales. Inclusive lesiones físicas o mentales. Sufrimiento emocional, pérdidas financieras, o menoscabo substancial, de sus derechos fundamentales, o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones, que violen la legislación penal vigente, en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Está largo el concepto, pero tienen que conocerlo. Desde el punto de vista de la Organización de las Naciones Unidas, entonces, son víctimas las personas que de manera individual o colectiva, es decir, una sola persona o varias, si una persona o varias sufrieron algún daño, recuerden que un daño es una pérdida o menoscabo. Inclusive podemos hablar de lesiones físicas o mentales, en cuyo caso estaremos hablando de afectaciones que son somáticas, que nos afectan directamente al cuerpo, o algún menoscabo o alguna pérdida de manera mental, algún temor fundado. Si alguien ha sufrido de manera emocional alguna de estas acciones, o incluso también la ONU refiere a algún tipo de pérdida financiera, se supone que es una víctima. Además, las víctimas también van a ser aquellas personas o aquellos sujetos que van a haber sido menoscabadas sustancialmente en sus derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos derechos fundamentales y eso está en la Constitución y en los tratados internacionales. Si disminuyeron considerablemente o si afectaron mis derechos humanos o mis derechos fundamentales como consecuencia directa de un delito, que recuerde que el delito puede ser una acción u omisión sancionada por las leyes penales, si se violenta la legislación penal aplicable o vigente en cualquiera de los estados que forman parte de la ONU, naturalmente, incluido el país donde se da este abuso, estamos hablando de una víctima. Eso es lo que considera la ONU que es una víctima.
¿Alguien tiene alguna duda respecto a este concepto? ¿Tienen alguna duda, niños? ¿Entendieron el concepto de la ONU de víctima? ¿Ya lo tienen todos? ¿Ya todos en el concepto de delito? De víctima, perdón, de la ONU. Sí, eso es bastante claro. Ok. Recuerden ustedes que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se crea como consecuencia directa de los sucesos que acontecieron en la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial, donde formaron parte el eje Berlín-Roma-Tokio y los aliados Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Después de ese suceso tan desagradable para la humanidad, se creó justamente esta Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente por ahí de 1946, y la intención justamente de la ONU es proteger esos derechos fundamentales que todos como hombres tenemos, propiciar que no hayan de nueva cuenta esta serie de violaciones que se dan frecuentemente en un estado de guerra. Entonces, desde el punto de vista criminológico, se aterrizan estos estudios que hace la ONU desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico. Nosotros como criminólogos tenemos que hablar de un enfoque multifactorial, tenemos que hablar justamente de todos aquellos matices, todas aquellas fases que implican esta violación a los derechos de la víctima. Al final del curso, la idea es que pueda darles algunas sesiones para que conozcan los fundamentos o los conocimientos elementales de esta materia que llevarán de victimología en un momento dado. ¿Tienen alguna duda de esto, del estudio de la víctima? No, profe. Bueno, Otro objeto de estudio de las nuevas tendencias de la criminología justamente es el estudio de programas preventivos. El estudio de programas preventivos. Esta es otra cosa más, este es otro objeto de estudio más que como criminólogos ustedes tienen que tomar en consideración. El estudio de programas preventivos. ¿De qué se trata esto? Los programas preventivos no son otra cosa, sino esa serie de medidas que vamos a implementar para evitar o para atenuar en la medida de lo posible las acciones delictivas. Si bien es cierto que no podemos suprimir totalmente el fenómeno de la delincuencia, pues lo podemos atenuar, lo podemos disminuir. Pero ¿qué medidas vamos a llevar a cabo para que de verdad disminuya el fenómeno de la delincuencia? La prevención del delito, entonces, comprende una serie de medidas para evitar o para atenuar estas acciones delictivas. La criminología en todas sus etapas históricas se ha preocupado justamente por implementar esta serie de medidas a través de un estudio, naturalmente, pormenorizado, a través de la investigación, a través de la doctrina, a través de la asistencia de las instituciones necesarias y a través justamente de un sistema jurídico o legítimo aplicable al caso concreto. Las necesidades para implementar estas medidas, entre otras, son las que vamos a mencionar a continuación. Es muy necesario hablar de medidas preventivas cuando hablamos de criminología. Entiéndanlo de esta manera. Como criminólogos también tienen que estudiar, que es el objeto principal, incluso del propio derecho penal, crear y conservar el orden social. En torno a todas estas ideas giran las materias penales. El chiste es que estemos seguros, que no seamos víctimas de la delincuencia. Hay que crear y propiciar un ambiente de seguridad, pero además también hay que conservarlo. ¿Qué otras medidas, o más bien, qué medidas podemos implementar justamente para prevenir este fenómeno de la criminalidad? ¿Qué se les ocurre a ustedes, niños? ¿Qué opinan? ¿Qué medidas implementarían? lo que me parece un poco interesante es la creación de los parques, ¿no? Que el gobierno empieza a poner alrededor de las zonas un poco, bueno, las zonas que eran inseguras,
empiezan a poner luces, parques, para que vaya cambiando el ambiente. Ok. Por ahí me decía Brandon, educación. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Podría ser prevención psicológica, bueno, para las personas más jóvenes, o sea, para por si llegaran a tener un trauma, no cometieran un Psicológica. delito, Ya está la atención psicológica. El problema que tenemos, pero sería en la zona donde, pues, digamos, en los donde puntos rojos de la criminalidad, entiendo. Entonces, eso valía la pena. Propiciar o difundir más la atención psicológica que se le tiene que dar a la víctima y el ofendido en dado caso que se cometa un delito. ¿Por qué son necesarias estas medidas? Estas medidas que tenemos que platicar o implementar como sociedad son necesarias porque, número uno, si no implementamos estas medidas o estos programas preventivos, lo primero que va a pasar es que va a incrementar la delincuencia en todas sus modalidades. Si no implementamos un sistema preventivo adecuado, por supuesto que la consecuencia inminente, directa en primer lugar, es que incremente el fenómeno delictivo. Eso es naturalmente elemental. El segundo punto, son necesarias también porque cuando se comete un delito se provocan daños a las víctimas, daños sociales, daños culturales. Son necesarias estas medidas para evitar esos daños a las víctimas, esos daños a la sociedad, esos daños a la cultura. Cuando se comete un delito, no solamente se afecta a la víctima o al ofendido, a todos nos interesa que no se cometan delitos porque todos nos vemos afectados desde esos puntos de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. También es importante implementar estas medidas porque existe una impunidad para sancionar al delincuente. De por sí los delincuentes que cometen delitos en gran parte no son debidamente castigados, porque hay muchas personas que efectivamente cometen delitos y están libres como si nada hubiera pasado, porque tuvieron una excelente defensa o porque la víctima o ofendido tuvieron una pésima defensa o por algún acto de corrupción o porque las instituciones no funcionan, por la razón que sea, hay impunidad. Impunidad significa que no se castigue, no se están castigando los delitos como se tendrían que castigar. Hay una crisis de impunidad, no se castiga, no se sanciona al delincuente. También es necesario implementar estas medidas por la alta vulnerabilidad de las víctimas. Las víctimas son vulnerables, naturalmente. Todas las personas que son afectadas o que refieren un daño por la comisión de un delito, no son invencibles, son afectadas y tienen que ser tratadas. Por eso es que tenemos que tomar medidas, porque hay que evitar esos daños. Necesitamos hacer las cosas bien para evitar estos daños que se propician o que se dan a las víctimas. Las víctimas y los ofendidos no se encuentran debidamente atendidos por parte de las instituciones. Por eso es que en vez de pegar el plato roto, mejor vamos a evitar que se rompa. ¿Por qué gastar en atender a víctimas? Si es necesario, claro está, pero mejor vamos a invertir en disminuir el fenómeno de la delincuencia para tener menos víctimas y a esas víctimas atenderlas como es debido. Otra razón también es para evitarnos costos sociales y económicos. Costos sociales y económicos. Hay que recortar gastos. A lo mejor esos recursos que estamos dedicando justamente a atender a la víctima o a procesar un delincuente, los podríamos aprovechar mejor en prevenir el delito o en atender otras situaciones que son verdaderamente importantes en el Estado, como el tema de la salud, como el tema del medio ambiente, etcétera. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de lo que les estoy comentando? No, profesor. Bueno, son 2:12, nos vemos a las 2:22, por favor.